y creemos y sabemos que seguirá siendo así. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, hermano. En la actualidad, nosotros tenemos esta gran bendición, hermano, de tener la palabra de nuestro Dios. Y es que con el acceso al internet, hermano, puede ser de forma física o de forma digital. No puede haber ninguna excusa de decir, yo no tengo acceso a la Biblia. Realmente en estos tiempos cualquier persona puede acceder a la palabra de nuestro Dios, a las enseñanzas que vienen en este libro, de manera fácil por medio del internet, para bien y para mal. ¿Por qué, hermano? Porque a veces lo fácil no se valora. Nosotros lo vimos con la historia de la iglesia, cómo eran perseguidos estos hombres, cómo atesoraban la palabra de Dios. Vimos que en algunos países se tenían que esconder y actualmente se siguen escondiendo para poder escudriñar la palabra. Cómo era para ellos de vida o muerte el poder escudriñar la palabra, el poderla tener, el poderla leer, el poderla escuchar. Y actualmente, que es muy fácil poder tener acceso a ella, a veces no se valora. Y no solamente se habla fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Esa facilidad que tenemos ahora para acceder ha debilitado un poco. Se ha dejado de valorar como realmente es la palabra de nuestro Dios. Siglos atrás, la Biblia era por manuscritos. Lo hemos visto hasta en imágenes que se nos han proyectado. Eran rollos, eran pergaminos, que eran prácticamente inalcanzables para el público en general. Solamente donde se podía escuchar la palabra. ¿En dónde? En el templo, en las sinagogas. Solamente ciertas personas contadas tenían acceso a estos manuscritos y ahí podían escuchar la palabra de Dios. Lo que vino a revolucionar esto fue la imprenta, que se pudieran imprimir más Biblias, más manuscritos, y ahora sí pudiera tener un acceso para más personas. La imprenta y la Biblia de Gutenberg de 1450 marcó un antes y un después. En ese tiempo, hermano, la Biblia que se conformó costaba 30 florines, que era la moneda que se ocupaba en Europa, lo que representa aproximadamente en este tiempo el salario de 3 años para una persona promedio. Para una persona promedio, 3 años les costaba el que pudieran tener acceso físico a la palabra de nuestro Dios. Díganme si no la valoraban cuando ya la tenían. Creo que todos en algún momento hemos ahorrado, hemos juntado, hemos hecho un sacrificio por obtener eso que necesitamos. Llámele tenis, pantalón, llámele una casa, un departamento, un carro, algo de necesidad básica o algo que realmente pues es un lujo. Y ya que llega a nuestras manos, lo valoramos, lo cuidamos, a veces ni siquiera lo queremos ocupar o sacar de su caja. Lo queremos dejar ahí porque sabemos lo que nos ha costado. Estos hombres, si querían tener acceso a la palabra en 1450, tenían que juntar el salario de 3 años. Imagínense, estas personas tal vez ya llevan 2 años juntando el dinero y vino una necesidad. Híjole, hay una gotera en el techo. Ni modo, tenemos que atender esa necesidad. Y otra vez empezar. Híjole, y ahora el niño necesita libros y uniformes para la escuela. Se le daba otro pellizco por ahí. Tenían realmente que valorar la palabra cuando llegaba. Actualmente, hermano, la Biblia está entre unos 300 y 600 pesos. Una Biblia, digámoslo así, decente. Porque se encuentran Biblias hasta de 40 pesos, 50 pesos o por mayoría aún más baratas. Pero en promedio, una Biblia que ocupamos aquí, hermano, son 300, 600 pesos. Dependiendo la versión, dependiendo las hojas, la recubierta, toda esta parte ya depende de nosotros. Pero creo que todos tenemos acceso a la palabra, ¿sí o no? Sí. Y como se lo mencioné antes, también a través del internet, nosotros la podemos tener en nuestros dispositivos móviles. Y a veces si no podemos cargar la Biblia, pues la traemos en el celular. Y entonces nos quedamos sin excusas para poderla escudriñar y para poderla tener. Tenemos que reflexionar, hermano, en esta bendición que nos ha dado nuestro Dios, porque Él ha permitido que vaya evolucionando la ciencia, las técnicas. Él da la sabiduría para que se pudiera en su momento dar la imprenta y se pudiera publicar la palabra. Y ahora nos tocó ver en nuestra generación, de algunos, nos tocó ver cómo la Biblia pasó a ser digital. ¿Les tocó o no les tocó? Sí, a mí me tocó, por ejemplo, en el grupo de jóvenes allá abajo, un hermano llamado David
fue aquel que trajo su tableta y de repente pues, todos decimos, ¿por qué sacó su tableta? Todos traíamos nuestra Biblia física y decía, no, aquí está. Y realmente para los 6, 7 que estamos ahí sí fue impactante el ver, órale, no sabía que se podía descargar, que se podía tener en esos dispositivos. Y esto ha sido gracias a nuestro Dios que lo ha permitido. Y así la palabra puede llegar a todos lados. Así la podemos transportar a todos lados, hermano. Mateo 24, del 9 al 14, vamos para allá. Porque todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestro Dios lo tiene fríamente calculado. Él sabe cómo se van a dar las cosas. No por nada en la Biblia encontramos desde el principio y hasta ¿cuándo? Hasta el fin. Él ya sabe quién va a ganar al rato. Que no me diga porque lo quiero ver, lo quiero sufrir yo como Ludovico Peluche, pero del lado amarillo. Mateo 24, del 9 al 14. Tenía como subtítulo señales antes del fin. Vamos a leer del 9 hasta el 14 alternado. Dice la palabra de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dígame si no, nuestro Dios sabía lo que iba a pasar. Nosotros no, porque nosotros leemos la palabra de nuestro Dios y vemos lo que va a ocurrir, pero no sabemos el cómo y cuándo. Y aquí con la palabra de nuestro Dios, no sé si los de años atrás se imaginaban que iba a haber internet. Los del, no sé, 1950 para abajo, pues tal vez no se imaginaban que esto pudiera ser, se pudiera dar, que tuviéramos estos aparatos y nos sirvieran como herramientas para poder predicar la palabra de nuestro Dios. Pero Dios sí lo sabía y Dios sí lo sabe. Y esto se va a seguir dando, se va a seguir multiplicando, la inteligencia, la tecnología, para que la palabra de Dios al fin de los tiempos se predique en todos lados. Porque la palabra ya ha sido traducida a muchos idiomas, si no es que a todos los idiomas. No sé si falte algún dialecto, pero la palabra ha sido traducida y es el único libro que ha sido traducido a tantos idiomas, y es por eso que tiene tanta importancia. Esto que le comento, hermano, sumado a lo que seguiremos viendo, le dará veracidad al movimiento que nosotros profesamos, que es el de nuestro Señor Jesucristo, es el de su palabra, por medio de los hechos, porque la palabra de Dios la creemos por fe, pero ¿qué cree, hermano? Se ha manifestado, porque hay profecías que no se han cumplido, pero hay unas que ya se cumplieron. Y se van cumpliendo, con el paso del tiempo se van cumpliendo, se van cumpliendo, se van cumpliendo. Entonces eso espiritual, esa profecía se ha hecho carne. La venida del Señor Jesucristo se anunció muchos años atrás, y llegó el tiempo de su cumplimiento. Ahorita nosotros estamos esperando la profecía de que el Señor Jesucristo regresará. Ahorita para nosotros lo creemos por fe porque no lo podemos ver, pero llegará el momento, llegará el tiempo de su cumplimiento y esa promesa se hará carne, se hará viva y la podremos ver. Gloria a Dios. Eso invisible, hermano, ahora se va a manifestar. Por eso mismo, hermano, no está permitido que nosotros flaquemos, que nosotros tropecemos, que nosotros nos desviemos, porque nuestro Dios cumple y no se equivoca. Él no nos da ni una razón para no volver atrás. Ni una razón nos da, porque Él hace su parte. Dice que Él no va a descansar, que Él se sigue esforzando. El Señor Jesucristo está intercediendo, no está sentado nada más observando a ver como nosotros cuando vemos a las hormigas que ya van cargando entre 5 un pedacito de pan, o que ya hicieron por allá su hormiguero. No, el Señor Jesucristo está trabajando, y trabajando por ti y por mí. Para nosotros, hermano, Él sigue esforzándose. Nosotros debemos de esforzarnos, porque su palabra tarde o temprano se cumple. Yo no sé usted, hermano, pero a mí me encantaría que a esta iglesia y a mí nos proclamen las ciudades o donde quiera que vayamos, como a Pablo y a Silas en Tesalónica.
dice que había un gran alboroto en Tesalónica porque había llegado Pablo y Silas. ¿Y cómo los presentaron ante la multitud? No vaya para allá, yo se lo leo, dice Hechos 17:6. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan al mundo entero también han llegado a este lugar. Hermano, la palabra trastornar quiere decir invertir el orden natural, alterar la normatividad o la actividad de alguien. El mundo está acostumbrado a vivir su día a día, a su forma, a su manera, con sus deleites. Pero nosotros con la palabra en mano tenemos que llegar a trastornar esa forma de pensar. En algún momento le tocó que trastornara su manera de vivir. Antes los domingos tal vez iba al tianguis, tal vez lo veíamos pasearse por acá con su raspado, tal vez con un taquito de carnitas, disfrutaba tal vez de salir los domingos a la Marquesa o ir por acá, por allá, pero la palabra de Dios nos vino a trastornar y nos dio algo mejor. Nosotros tenemos que ser esos que trastornan al mundo, que trastornamos el lugar donde vivimos, nuestra familia, nuestro centro de trabajo. Tenemos que ser esos hombres. Y todo esto lo vamos a lograr, hermano, con la palabra de Dios. No con nuestro carisma, no yéndole a algún equipo, no con nuestro bello rostro, sino la palabra de Dios que tiene ese efecto de trastornar a Pablo García, a la Agrícola Oriental, a Nesa y a todos lados. Eso lo ha logrado la palabra años atrás y lo seguirá logrando. Así lo creemos por fe. Todos en algún momento, hermano, tuvimos nuestro primer contacto con la Biblia. Mi primer Biblia, hermano, era chiquita, cortita y solamente tenía historias bíblicas. Me recuerdo perfecto que allá abajo estaba en mi clase y decían, vamos a Salmos no sé qué. Y yo abría mi Biblia y no encontraba los Salmos porque eran puras historias. Tuvo que llegar mi maestra a decirme, no, toma, y me regaló su Biblia. Y a raíz de ahí fue una gran bendición para mí. Y ese es el primer encuentro que yo recuerdo con la palabra de nuestro Dios, que ya la tuve en mis manos y empecé a ojearla y empecé a ver que no eran puros cuentitos con dibujos y historias, sino que era algo más. Y cuando le empezamos a escudriñar también nos enfrentamos a algo nuevo. Nos dimos cuenta, hermano, que no es un libro normal. Antes de la Biblia tal vez usted leyó muchos libros, o tal vez pocos, tal vez fueron de acción, tal vez fueron de fantasía, pero la Biblia es diferente. Nos venimos a encontrar con un mundo totalmente diferente. No hay punto de comparación con otro libro que digan, ay, como que se parece a tal, como que más o menos quiere llegar al mismo punto. Realmente no. Y quien sí, le invito a que lo manifieste, que lo diga, porque no, la palabra de Dios es única. Amén. Así es nuestra palabra. Incluso para un lector ocasional, aquellas personas que les gusta leer, que les gusta empaparse de conocimiento, llegan a la Biblia y aunque hayan leído el libro más difícil, les cuesta trabajo entender lo que quiere decir aquí, o lo leen nada más de manera literal. Pero para que podamos entender la palabra de nuestro Dios, sabemos que va de la mano con el Espíritu Santo, sabemos que va de la mano con ¿qué más? Con la fe, con la obediencia y con muchas más cosas que nos vamos encontrando, hermano. Pronto se manifiesta que estamos leyendo un libro fuera del usual. Aunque cubre miles de años de la historia humana, hermano, está escrito por más de 40 escritores. Son más de 40 escritores que conforman la Biblia. Y esto no es su mayor cualidad, el que se hayan reunido 40 escritores para poder tener lo que tenemos en nuestras manos. La mayor cualidad que tiene la palabra de nuestro Dios es que es viva, es eficaz y realmente es palabra que descendió del cielo. Esa es la característica que debemos de dar. Si a ti algún día te preguntan, pues ¿qué tiene de especial la Biblia? Ese libro que tanto quieres, que tanto amas, que tanto traes de aquí para allá, es que es palabra de Dios. No es de cualquier autor. Podrás decirme el autor más reconocido, más famoso, más adinerado, más creativo, pero nuestro Dios trasciende todo eso. Sobrepasa todo esto y es palabra de Dios, palabra que descendió del cielo. Dáselo fuerte a nuestro Dios. Debemos de valorarlo, hermano. Hay un libro, muchos libros de hecho que se hicieron películas, que es de Harry Potter. ¿Los ha escuchado? ¿Sí? ¿El Señor de los Anillos le suena? Antes de ser película fue un libro. Don Quijote.
Son de estos libros que entran dentro del ranking de los más vendidos, de los más leídos. Son libros que por su fantástica narrativa, hermano, nos envuelven o envuelven al lector, aquel que se ha decidido poder entrar ahí. Si ha tenido la oportunidad de leerlos, hermano, realmente uno empieza a leer y es interesante. Y si tú dejas volar tu imaginación, te vas y te transportas a ese mundo, a ese entorno de fantasía, de magia, de poderes, de tesoros. Y por ello, hermano, estos libros han sido tan reconocidos. Hay que darles su justo lugar a esos libros que tienen su esfuerzo, que tienen su dedicación. Han sido reconocidos, han sido aclamados, han ganado dinero, díganme si no. Estos escritores, empezando de la nada, han hecho fortunas, se han hecho famosos y hasta, como se lo mencionaba, se hicieron ¿qué? Películas y tratan de ver cómo le sacan más. Trascienden incluso por años, por ciertos años, pero, porque siempre hay un pero, no le tocan ni los talones a la palabra de nuestro Dios. No se comparan. Sí entran dentro del mismo ranking de los libros más vendidos, pero la Biblia se dispara por completo. Aproximadamente la Biblia tiene de 5 a 7 mil millones de copias vendidas. De 5 a 7 mil copias vendidas. Y este número se va actualizando. Y los otros libros, hermano, tienen 400 millones, 103 millones. Pero la Biblia tiene de 5 a 7 mil millones de copias vendidas. Y sabemos que van a pasar los años. ¿Y cuál va a pasar de moda? ¿Cuál de estos libros va a pasar de moda? Los otros, todos, ¿no? A pesar de que tal vez hay algunos fervientes lectores que les encanta y tal vez se lo promueven a sus hijos, pero se va a ir apagando. ¿Y la Biblia cuántos años tiene? La palabra de nuestro Dios, desde que fue un manuscrito, desde que Dios tal cual le habló a Moisés y le habló a esos grandes, valientes, de renombre, desde ese momento ha sido eficaz. Y hasta este momento, hermano, sigue despertando nuestro espíritu, sigue guiando nuestra vida. Y damos gloria a Dios por eso. Dejando de lado la popularidad mundial de estos libros, hermano, la Biblia nos transporta al principio de los tiempos y hasta el final. Nos narra hechos sucedidos en la tierra y hechos sucedidos también allá arriba en el cielo, que han de suceder y que ya acontecieron. Nos lleva a vivir una vida eterna y no solo imaginarla como lo hacen los otros libros. Nos muestra el camino que debemos de llevar para poder alcanzar eso tan valioso que es la salvación y el estar frente a frente con nuestro Dios poderoso. No solamente lo imaginamos, sino, hermano, si somos fieles y perseveramos, lo veremos con nuestros ojos. Nos tocará a nosotros vivir y disfrutar esa palabra de Dios hecha carne, realidad. Como se da cuenta, hermano, hablar de la Biblia es algo sumamente intenso, extenso, fascinante, y todo esto porque lo tenemos en nuestras manos, hermano, y es palabra de nuestro Dios. Por eso es que vamos a dividirlo en dos partes. Para que podamos seguir estudiando la palabra, vamos a dividirlo en dos partes. Y vamos a ver primeramente la evidencia interna de que realmente es palabra de Dios. Los versículos, los hombres que dan testimonio dentro de la Biblia, y vamos a ver la evidencia externa. Aquellos que han atentado incluso con la palabra, a veces le dan veracidad. Aquellos que han perseverado por tratar de contradecir esto, a veces en lugar de echarnos tierra, nos ayudan a darle más verdad a lo que nosotros tenemos en nuestras manos. La evidencia interna se refiere a los hechos hallados en la propia Biblia y la propia afirmación de que la Biblia tiene un origen divino. Desde el testimonio de Moisés, de David, de Salomón, de Jeremías, de Isaías y hasta del mismo Señor Jesucristo, de Dios mismo hecho carne, hasta la voz de nuestro Dios que le dictaba, que le susurraba en el oído, que su voz hacía que los cielos se estremecieran. Sí, dice así, que estaba Moisés escuchando la palabra de Dios, y ¿qué hacía el pueblo? Se atemorizaba, temblaba, porque era Dios mismo hablando, y lo tenemos narrado aquí, y es evidencia pura de que Dios nos ha dado esta guía. La evidencia externa, hermano, es ajena a la palabra, que aunque no está a favor de nosotros, nos va a ayudar a entender. Entonces entremos. Evidencia interna. Vamos primeramente a Deuteronomio capítulo 6 y le vamos a dar lectura del 6 al 9. Van a ser varias citas, hermano, porque estamos viendo la evidencia ¿qué? Interna. Entonces necesitamos ir a la palabra, ¿sí o no? Si nosotros checáramos cada versículo, cada pasaje,
que habla de la veracidad de Dios, no terminaríamos nunca. Nos tardaríamos mucho tiempo. Vamos a ver ciertos aspectos y de cada versículo, hermano, vamos a sacar ese extracto que nos va a servir para entender que la palabra de Dios es pura y es real. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Leemos alternado, dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un capítulo atrás, hermano, en el 5:1, yo se lo leo, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. ¿Quién cree que estaba hablando? Jehová, nuestro Dios todopoderoso, hermano. Dios mismo ha hablado a su pueblo, sin intermediarios, directo. La voz de Dios se ha escuchado y ha retumbado en los cielos para que el pueblo, ¿qué haga con ella? Guardarla, enseñarla, promoverla a lo largo de todo este tiempo. Y esto ha sido eficaz porque mire cuánto tiempo ha pasado y seguimos en su palabra y la seguimos guardando, y debemos de seguirse enseñando a los jóvenes y las generaciones que vienen, hermano. Se ha cumplido la palabra, se ha hecho conforme a lo que Dios quiere y ha traído resultados. Porque si no, esto ya se hubiera apagado hace mucho tiempo. Si no, esto hubiera envejecido y hubiera sido obsoleto. Es muy fácil que algo se haga obsoleto. Yo recuerdo que tenía hace mucho tiempo el iPhone 3. ¿En qué número vamos, Pamela? ¿En cuál? En el 15, iPhone 15. Yo tuve el 3, dígame si ahorita mi iPhone 3 serviría. En ese tiempo yo quise vender el iPhone 3 y salió un jueguito muy padre que tenía uno que moverle hacia arriba para que brincara cosas y todo. Lo quise descargar, ya estaba el 5. Yo compré el 3, ya estaba el 5. Y ya no se podía descargar porque mi iPhone ya estaba obsoleto totalmente. Pasaron 2 generaciones y el mío ya no servía. Y así de ejemplos burdos podemos tener varios. Hay muchas cosas que rápidamente se hacen obsoletas. Hay películas que en su tiempo, si no, pregúntenle al de enfrente. Terminator dice que salió maravillado y encantado por cómo se veían las imágenes y los videos. Ahora uno lo ve y da risa. El propio Chucky, ¿no? Sus primeras apariciones, ese niño, ese muñeco no da miedo. Es de risa esa película. Y así cosas han envejecido, han pasado de moda, pero la palabra de Dios sigue siendo efectiva porque cumplimos lo que Dios nos ordena. Amén. Y lo comprobamos, hermano. No es algo que de oídas lo habíamos escuchado, que vemos a lo lejos. No, lo vivimos. Gloria a Dios, lo vivimos. Segundo libro de Samuel 22:31. Solamente le va a dar lectura a usted, por favor. Segundo de Samuel 22:31. ¿Ya lo tiene? Sí. A la cuenta de 3 le vamos a dar lectura. 1, 2, 3. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Bien, aquí menciona una palabra que es acrisolada. ¿Qué es acrisolada, hermano? Es una cualidad que habla de algo intachable e íntegro. Entonces, vamos a cambiar esa palabra para entender un poquito más. Dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y intachable o íntegra es la palabra de Jehová. Si sustituimos esa palabra, es más claro y lo podemos entender más. Dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y intachable e íntegra es la palabra. Escudo es a todos los que en él esperan. David, que vivió de todo, da testimonio. Este hombre da testimonio que su palabra es íntegra. A veces no cumplió con los mandamientos que Dios le mandó, se equivocó, falló, y aún así puede decir que cuando cumplió la palabra de Dios, esta direccionó su camino, y esta regresó su pie porque él se había desviado, porque su corazón había entristecido. Pero Dios ha sido fiel y ha sido bueno, y la palabra de Dios es eficaz. Salmos capítulo 1, del 1 al 2. Seguimos con David, y es que los salmos nos dan mucho testimonio, hablan verdad
hablan vivencias, hablan experiencias. Y cuando uno pasa por cierta situación, le da autoridad, le da experiencia y puede hablar de manera más concreta, sin dudar, sin titubear. Porque si tú ya lo viviste, nadie te lo va a contar. Nadie te lo va a decir. Tienes más autoridad sobre ese tema, sobre esa dificultad. Y David pasó por muchas cosas para poder escribir ciertos salmos. Salmo capítulo 1, del 1 al 2. Algunos se lo saben de memoria. Leo el 1 y usted el 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios. Nos invita a meditar en ella. David dice, mediten en ella. No meditamos en cualquier cosa nosotros. No, tal vez, teniendo el ejemplo fresco del fútbol, no ves un partido de fútbol y lo estás meditando. No ves una novela y te pones a meditar la novela, sino que meditas algo importante, algo que vale realmente la pena. Tal vez te pones a meditar lo que hiciste hoy, lo que dijiste, cómo te dirigiste a esa persona. Te pones a meditar detenidamente y te das cuenta que tal vez hiciste bien, o tal vez te faltó hacer tal cosa. Tal vez meditas en tu comportamiento, tal vez meditas en lo que estás pensando, en lo que vas a hacer al otro día, en cosas realmente relevantes. David nos invita a meditar en la palabra de Dios porque es importante, porque es verdad, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Salmos 19, del 7 al 8. En cada uno de estos versículos hemos visto una cualidad, hermano. En cada uno de ellos. ¿Le dije 12? 19. Perdón, 12. 12:6. No nos brincamos, perdón. 12:6. ¿Le puedo dar lectura? Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Cuando algo es puro, hermano, quiere decir que es verdadero. Yo mucho tiempo vendí plata. Si todavía quieren, ahí tengo una poquita. Vendo plata. Y entonces, obviamente antes de vender algo, pues tienes que ver cómo es su elaboración. Entonces me lancé a Tasco, ¿no? Nada más por curioso. Y ahí hubo un tour donde entramos a una montaña, varias personas, y te decían y te explicaban de dónde salía la plata. Y yo al entrar a esa mina dije, pues va a ser así toda plateada, así resplandeciente. Y no, la plata tiene diferentes colores, diferentes tonalidades. No es así como uno ya la puede ver, ya pura, sino tiene que pasar por un proceso largo, y ahora sí podemos encontrarla de esta forma. La palabra de nuestro Dios es pura, y menciona este ejemplo que le estoy diciendo. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en el horno de la tierra, purificada 7 veces. O sea que tiene un proceso, pero que no podemos desconfiar de ella porque es pura, es original, es verdadera, no hay falsedad en ella, no pretende ser algo que no es. Directamente te dice qué quiere la palabra lograr contigo, qué quiere lograr con nosotros. Y es por eso que la podemos entender, hermano, que funciona. Porque cuando tú compras algo, adquieres algo que no es verdadero, o que es chafa, o como se le dice, que es chino, pues tal vez te puede funcionar un poco de tiempo, pero después de cierto momento sale a la luz si es verdadero o no, si realmente es efectivo o no. La palabra de Dios es pura, es eficaz. Salmos, ahora sí 19, del 7 al 8, yo leo el 7, avanzamos unas cuantas hojas, nos quedan 3 versículos más, hermano. La palabra de Dios es pura, y aquí vamos a ver que es perfecta. Dice el 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vean el poder que tiene, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vean el efecto o los efectos que tiene la palabra de nuestro Dios. Es pura y tiene efecto en nosotros, que convierte nuestra alma, ¿no? Alguien tal vez le ha atribuido a alguna otra persona que los ha cambiado, que los ha ayudado, pero la palabra de Dios va a nuestro interior y desde ahí empieza a trabajar, y desde ahí empieza a purificarnos, como lo vimos antes, y empieza a perfeccionarnos. Y dice que Él no va a descansar hasta que nosotros seamos hechos perfectos. Él seguirá adelante ayudándonos en todo tiempo, en todo momento, para lograr esta perfección. Es tan pura que nos alegra el corazón,
que nos limpia por dentro, porque a veces nosotros llegamos a este lugar arrastrándonos, llegamos a su palabra sedientos, hambrientos, con una necesidad, tal vez con un vacío tremendo, y cuando llegamos aquí, Él alegra nuestro corazón. Él trae esa perfección, eso que nos faltaba a nuestras vidas. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento vemos que entró Pablo a Atenas, y dice que pasó por un lugar donde tenían muchos dioses, tenían muchos altares, pero vio un espacio vacío que decía al Dios no conocido, y esto refleja que ellos siempre tenían una necesidad. Día a día, mes con mes, semana con semana, ellos iban agregando un nuevo Dios, un nuevo conocimiento, pero siempre tenían un hueco, siempre iban a tener un hueco hasta encontrar la perfección de nuestro Dios, que es un todo. Gloria a Dios. Proverbios 35, salimos de Salmos. ¿Ya lo tienen? Léalo usted, hermano. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Viene a limpiarnos, viene a purificarnos. Yo le leo, no vaya para allá, Isaías 55 del 10 al 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, está hablando Jehová, y será prosperada en aquello para que la envíe. Pone un ejemplo que nosotros podemos ver, porque está hablando acerca de los cielos, de la lluvia, de la nieve, de cómo es regada y cómo germina. ¿Usted ha visto ese proceso? ¿Ha tenido alguna vez una plantita que la ha visto desde que era una semillita hasta que ya es una flor? ¿Sí la ha visto? ¿Sí la ha tocado? O incluso por videos uno puede ver con cámara rápida a través de los días cómo va creciendo y cómo va germinando. Nos pone un ejemplo nuestro Dios de algo que podemos ver, es algo que está comprobado. O alguien puede decir: no, las semillas no germinan. Sí, dan fruto, crecen. Ciertas semillas, claro que hacen ese proceso. De esa forma, como eso es verdad y eso lo podemos ver y comprobar, así también su palabra dice que sale de su boca y no vuelve vacía. Pone un ejemplo verdadero que podemos confirmar para que creamos una verdad espiritual. Gloria a Dios. ¿Sí se entiende, hermano? Nuestro Dios es sabio y sabe con qué palabras envolvernos, con qué palabras nosotros podemos entender, y a veces necesitamos ejemplos. A veces necesitamos estos, y algo que podemos comprobar, hermano, nos confirma algo que ha de suceder y está sucediendo y sigue trabajando. El aire no lo podemos ver, al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sabemos que actúa y actúa de manera poderosa. Última cita, hermano. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Cuando la tenga, dígame. Sígalo con su vista, le doy lectura yo. Dice la palabra: por lo cual también nosotros sin cesar, está hablando Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Como le mencionaba, estaba hablando Pablo. Pablo envió esta carta a los tesalonicenses, los envió a ellas. Y aunque las palabras salieron de la boca de Pablo o de la mano que lo escribió y fue enviada, ellos la recibieron como debía de ser, como la palabra de nuestro Dios. Aquí nuestro Dios trata con la vida de los predicadores, con aquellos que se preparan, aquellos que escudriñan esa palabra, esa verdad. Y a ustedes les corresponde hacer como los de tesalonicenses, o a nosotros nos corresponde, que es creer, adoptarla, no tomarla como palabra que está diciendo Ariel, no, sino como palabra de Dios, porque eso le da veracidad, hermano, que nosotros podamos entender que cada palabra, que cada cita, que todo lo que se diga es de parte de Dios, y eso le da veracidad. Usted le tiene que dar veracidad en su vida, en su corazón y en su espíritu. La palabra de Dios es efectiva. Segunda parte, hermano, evidencia externa, porque también fuera de la palabra podemos encontrar veracidad, podemos comprobar que esto es cierto. Esta parte, hermano,
es muy interesante porque tiene muchas cosas que nosotros podemos observar. Incluso nosotros conocemos a personas que tal vez son nuestros vecinos y que se dedican a tirarle a la palabra, que no sirve, que no funciona. Pero cuando uno empieza a entablar una conversación con ellos, no tienen argumentos, no tienen algo sólido para decirlo. Y cuando sí, y uno les contesta con la palabra, ellos se enmudecen y no saben cómo contestar. Hay muchas personas que atribuyen el conocimiento y les gusta escudriñar las palabras o las enseñanzas de Platón, de Sócrates, de todos ellos, pero hay más evidencia, hermano, de que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra que de Sócrates. A Sócrates lo ponen en tela de juicio que fue real, no, lo dan por hecho, que fue una persona física que estuvo enseñando y dio cátedra y tuvo mucha sabiduría, pero al Señor Jesucristo lo ponen en duda, siendo que el Señor Jesucristo tiene más evidencia de que estuvo aquí en la tierra. Actualmente tenemos un registro, una clave única de registro, un CURP. Todos tienen su CURP. Y eso es un registro y puede dar fe de que uno estuvo aquí en la tierra o está en la tierra. En ese tiempo no habían esos registros, pero estaba el testimonio de escritores y historiadores que daban veracidad a los hechos que acontecían. Hay dos muy famosos que incluso ya escudriñamos cuando vimos la historia de la Biblia, que es Flavio Josefo y Tácito. Ellos mencionan en sus escritos, hermano, que quiero mencionar que sus escritos no son cristianos, no son meramente apegados a apoyar el movimiento de la palabra, sino, digámoslo así, son enemigos, son externos. Ellos querían comprobar lo contrario, que el Señor Jesucristo no había venido a la tierra y que no fue una persona real. Pero mientras ellos iban investigando, se iban informando, se dieron cuenta que era real. Y por ejemplo, Flavio Josefo, que estuvo del año 37 al 110, escribió en uno de sus libros y dice así: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y trabajó a muchos judíos y a muchos de origen griego. Estas fueron sus palabras, hermano, que él escribió en su libro, tratando de decir que el Señor Jesucristo no estuvo. Investigó y se dio cuenta que sí, por medio de los testimonios, el Señor Jesucristo fue una persona real. Tácito escribió, afirma que Jesús murió ejecutado por el gobernador romano de Judea y que aún no menciona explícitamente la crucifixión. Se ha hallado evidencias de que fue un judío que salió de Judea, por un gobernador romano fue crucificado. Entonces estos dos autores dedicaron su vida, su esfuerzo, su tiempo a contradecir una verdad y le salió al revés. Terminó ayudándonos a nosotros a tener evidencia escrita de que realmente el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y así, hermano, porque nuestro Dios actúa de muchas formas y ocupa a quien Él quiere. En la Biblia encontramos que ocupó a gobernadores, ocupó a Nabucodonosor para glorificar su santo nombre, ocupó a otros para darle libertad del cautiverio, y ocupa a esos que están en contra de la palabra a su favor, como lo está haciendo en estos momentos. Hay un hombre judío, Joseph Klausner, perdón por la pronunciación. Era un gran erudito judío y fue uno de los que escribió el Talmud. El Talmud es uno de esos escritos que los judíos tienen para poder aclarar ciertas reglas o ciertas tradiciones que tienen los judíos. Es un libro muy importante. Y en este libro él atacó al Señor Jesús y lo tachó de brujo y de blasfemo. En este libro él escribe de él, pero nos está dando la veracidad de que realmente él estuvo. Aquellos judíos que niegan su existencia, él está confirmando como judío que sí hubo un hombre. Lo está desmeritando, diciendo que fue un brujo y fue un blasfemo, porque estas personas no entendían lo que él hacía, no entendían el poder del Espíritu Santo, pero nos está dando testimonio que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Hermano, con esto no pretendo aburrirlo, no pretendo que esto sea tedioso, pero hay mucha evidencia de que lo que nosotros profesamos es real, y lo que estamos haciendo aquí, hermano, no es perder el tiempo. Lo que hacemos aquí va a tener una repercusión eterna. Tal vez, hermano, usted está aprendiendo apenas la palabra de Dios, tal vez tiene mucha experiencia, pero es importante, hermano, que también nuestro testimonio reafirme que hay un Dios poderoso,
y que esto es verdad. Así nosotros de manera fácil podremos atraer a más personas aquí. Con nuestros actos, con nuestra forma de ser, dando testimonio es bien importante. La palabra de Dios, invito a mis hermanos de alabanza que pasen, menciona que el Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento. Este ciego fue interrogado después de haber recibido la vista por muchas personas que iban en contra del Señor Jesucristo y pensaban que lo que había pasado era algo maniatado, que habían acordado del Señor Jesucristo y esta persona ciega. Pero no fue así, realmente era un ciego de nacimiento y realmente el Señor Jesucristo le dio la vista. Y entonces no le creyeron a esta persona que recibió la vista. Tuvieron que ir con sus padres a preguntarle, ¿realmente él era ciego de nacimiento? Y los papás, al ver la multitud y a ver la presión, dijeron, pues ya está grande, pregúntenle a él si realmente era ciego o no. Regresaron nuevamente con este ciego a preguntarle si lo que había pasado era real. Y él pues acababa de recibir la vista, hermano. Y él dice, si eres el Señor Jesucristo o no, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Hermano, a veces no sabemos nosotros defender nuestra fe, pero sí podemos decir, yo antes era un adicto y ahora no lo soy. Yo antes era infeliz y ahora soy feliz. Ahora tengo plenitud. Y de esa manera podemos ser partícipes de la verdad que dice este libro tan importante, hermano. Es nuestra comisión y es importante, hermano, que nosotros nos levantemos y digamos cuando vengan a cuestionar nuestra fe que esto es real, que este movimiento nos compete a todos, nos beneficia a todos, porque las bendiciones que trae nuestro Dios en su palabra no son para algunos, sino son para todo aquel que se atreve a creer. Ponte de pie, hermano. Nuestro Dios es bueno y es por eso que no nos deja solos. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra, porque tenemos esta guía, hermano, que jamás nos va a abandonar. Porque dice que ninguna de las palabras que están escritas va a caer ¿a qué? A tierra. O sea, que no va a ser desmentido, porque su cumplimiento está cerca. Y nosotros añoramos ese cumplimiento, porque va a ser. Y tenemos fe, hermano, de que así va a acontecer. Si lo dice su palabra, yo lo creo. Dígalo conmigo, hermano. Si lo dice su palabra, yo lo creo. Y creemos en ti. Cierra.